Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es un día más que podemos alabar, podemos reunirnos este domingo para celebrar el Día del Señor y poder compartir la palabra. Vamos a orar, antes de comenzar la palabra quisiéramos orar, quisiéramos que usted prepare su corazón, prepare su mente, se prepare usted todo su ser. Así que en esta mañana vamos a venir y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, gracias por el Señor Jesucristo, gracias por su Espíritu Santo y gracias por los propósitos, Señor, que tiene el Señor en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, ponemos y nos anclamos a ti y todo propósito, Señor, se alinea a ti, Señor. Gracias, Señor, que este sea un día, Señor, en que proclamemos tu palabra, la vivamos, Señor, y que seamos gratos, Señor, contigo, Señor, por cada circunstancia, por cada situación que tú estás llevando, Señor, a cabo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, que en esta mañana, Señor, que cada persona que escuche tu palabra, Señor, sea produciendo esa palabra al 30, al 60, al 100%, y además, Señor, que pueda tener una relación contigo, Señor. Seas tú dando ese Espíritu, Señor, Santo en cada uno de los que te están escuchando, Señor. Seas tú moviéndote en esta mañana. Te agradecemos y te bendecimos. Bendice esta palabra, Señor, que seas tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana nosotros vamos a tratar justamente de la palabra, de lo que nos habla la Escritura. Nosotros vamos a hacer, antes de entrar a la palabra, me gustaría compartir algo de lo que dice la Escritura, de qué es lo que es la profecía. La profecía es lo que va a acontecer o lo que ya se dijo y se cumplió, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos, cuando una palabra solo sirve para condenar a alguien, para juzgarlo y prometer juicio, que nosotros podemos estar seguros de que eso no viene de Dios, porque no manifiesta su carácter. El carácter de Dios es para edificación, es para exhortar y consolar. Y eso es lo que nos habla la palabra y lo que nos dice que la profecía es para edificar, para exhortar y consolar. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que nos levanta, que nos anima y nos sostiene. Su carácter, el carácter del Señor, va a siempre edificar, va a exhortar y consuela, levanta, anima y nos sostiene. Eso es lo que yo quiero compartirte en esta mañana, antes de comenzar la prédica, que la palabra que va a ser soltada va a ser para animarte, va a ser para edificarte, va a ser para sostenerte. No sé en qué situación estés, pero nosotros estamos viendo en qué situaciones estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos turbulentos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero siempre la palabra de Dios nos va a llevar a experimentar. Pero hay una cosa que en esta semana el Señor habló a mi vida y yo pude ver que en Oseas 2:14, que es lo que nos dice la Escritura. Así que voy a seducirla, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Muchas veces nosotros vemos que a veces creemos que el Señor está para juzgarnos o está para estarnos indagando las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Pero ¿sabe qué? El Señor permite estas circunstancias, porque en otra versión dice, yo te sacaré al desierto para yo ahí enamorarte. Y justamente nosotros vemos la palabra del Señor como es Jesús. Jesús es un Señor, es alguien que en nuestra vida nos lleva a las situaciones difíciles, nos permite que nosotros estemos en situaciones difíciles, pero ahí es donde el Señor viene y nos enamora, ahí es donde el Señor viene y comienza a tratarnos con ternura. Así que yo esta mañana le quiero animar, le quiero exhortar, le quiero sostener justamente como dice la palabra, para que nosotros podamos tener ese basamento de la palabra, ese basamento en Cristo Jesús y sobre todo confiar en el Señor de lo que está haciendo a través de las circunstancias. Ahora nosotros vamos a ir al Salmo 46. Esto es lo que nos compete en la palabra y lo que dice una palabra de aliento en un mundo turbulento, ¿no es cierto? Vamos a ir al Salmo 46. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos habla y nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Mire lo que dice aquí, nosotros todos enfrentamos muchas turbulencias, pérdidas, desánimos, dificultades matrimoniales, desempleo, pérdida de amigos, problemas en los negocios, presiones económicas.
enfermedades, incluso esta pandemia, cuántas situaciones está usted viviendo y lo que conlleva. Y podríamos seguir enumerando una serie de situaciones, ¿no es cierto? Pero la Biblia siempre tiene una palabra de consuelo para esos momentos caóticos. Y necesitamos fielmente echar mano ahora de lo que habla la palabra de Dios. Como decíamos nosotros, esa palabra que ha sido soltada ya desde antaño, desde tú ya viniste con un propósito y ese propósito lo vas a experimentar. Y nosotros vemos aquí la declaración del Salmo, que es lo que nos habla. La realidad es que no temamos. Eso es lo que dice, no tengas miedo. Por más que veas la situación, por más que estés en una situación calamitosa o por más que no veas una solución, dice el Señor en su palabra que no tengas miedo. Y aunque, ¿qué es lo que nosotros vemos de ese aunque? Aunque no tengamos muchas veces pisos de solución. Ahí es cuando el Señor comienza a moverse. Mire, nosotros podemos ver aquí en la Escritura lo que nos habla y dice, aunque la tierra sea removida, aunque los montes vayan y se vayan al fondo, aunque desaparezca lo más sólido y estable de la tierra, el Señor va a estar ahí. Y esto a mí me hace referencia cuando tú crees estar fundamentado en algo. Tú puedes estar fundamentado en tus capacidades, puedes estar fundamentado en lo que Dios ha provisto en tu vida. Incluso estás fundamentado en lo que tú conoces y puede ser para ti que es sólido. Pero ¿sabes qué? Va a venir un tiempo en el cual todas esas cosas, aunque tú creas que son sólidas, van a comenzar a moverse. Pero ¿sabes qué? El Señor en su palabra nos enseña que ahí es cuando no debemos temer, ahí es cuando nosotros debemos confiar en el Señor y sobre todo también sabemos de que Dios comienza a hacer cosas para que nosotros nos levantemos en nuestro propósito y que Él comience a edificar, que Él comience a exhortar y que Él comience a consolar. Esa es la característica, ese es el carácter de nuestro Dios. Es un Dios que nos guarda, es un Dios que nos ayuda, que en medio de las cosas, mire lo que dice la Escritura acá, que el Señor dice que en los momentos difíciles Él acude a ayudarnos. Y este no es la excepción, este no es el tiempo. Muchas veces tú no lo percibes, es porque no estás confiando en Él o tal vez no lo has conocido. Tienes un Dios tan lejano que tal vez la religión te enseñó de ser un Dios que está tan lejano en un cielo, está en la estratosfera. El Señor está más cerca de lo que tú puedes ver o lo que tú puedes percibir. Justamente está con su Espíritu Santo. Y si tú quieres ver y tú quieres saber qué es lo que significa el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Ahí está también su palabra que nos anima, que nos alienta, que nos sustenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender. Justamente en los momentos de dificultad es donde el Señor permite. Tal vez la dificultad nos habla de desierto, nos habla de situaciones difíciles, nos habla de turbulencias, nos habla de caos, de una situación de caos. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo, comienza a trabajar en nosotros y comienza a trabajar en nuestro corazón para nosotros saber que necesitamos de Cristo Jesús. Y ahí es cuando el Señor comienza a manifestar. Y no solamente Él está para ayudarnos, sino está, como dice en Oseas, ahí en su palabra, nos dice que Él nos saca al desierto, que Él permite que vayamos al desierto, que es sinónimo de pruebas, que es sinónimo de situaciones, pero es para enamorarnos. ¿Se imagina qué Dios tan hermoso que tenemos, que Él nos coge y nos enamora? No solamente está para que nosotros hagamos cosas, sino que Él coge y enmienda nuestras vidas y quiere tener una relación con nosotros. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar, ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle sabiduría, sensibilidad al Señor y sensibilidad en el Espíritu para poder comenzar a tener una relación con el Señor. Esa gran aventura de amor que tenemos con Cristo Jesús. Ahora, si usted se pone a ver, nosotros estamos siendo preparados para ser su esposa. Y justamente vamos a ser tratados en medio del desierto, vamos a ser tratados en medio de circunstancias porque necesitamos comenzar a ser más espirituales en las cosas de Dios, que tenemos que ser más espirituales, tenemos que tener una relación más cercana con el Señor y ahí es cuando el Señor va a comenzar a hacer las cosas. Y esto no es la excepción lo que nos habla el Salmo 46, cuando el Señor dice Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a coger nuestra causa y Él comenzar a llevarnos en medio de las circunstancias. Y aquí es lo que nosotros vemos, que primeramente dice, Dios es nuestro refugio. El refugio, ¿qué nos habla? Nos habla de protección. Y básicamente es cuando nosotros estamos protegidos y Él es un escudo, ¿no es cierto? Pero vemos aquí la parte pasiva de Dios.
que Él está haciendo un escudo, Él nos guarda, pero ahí vamos a ver que Él es nuestra fortaleza. ¿Y qué quiere decir fortaleza? Dice la fortaleza es el origen de nuestra fuerza, es donde tomamos fuerza, pero también es pasivo. Pero aquí en esta parte, cuando Él dice, Él entra en nuestro auxilio, Él va en nuestro auxilio, Él aquel que viene a ayudarnos, ya es la parte activa de Dios, cuando Él viene y acude a nuestro llamado. Y es por eso que nosotros siempre debemos clamar, nosotros debemos siempre decir, Señor, te necesito, ven, ayúdame, porque el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero antes de que Él nos enseñe esas cosas grandes y ocultas, tenemos que clamar la presencia de Dios. Y asimismo el Señor, en medio de estas circunstancias, ¿qué es lo que va a hacer? Que nosotros podamos entrar e ingresar en una relación mucho más profunda, en el cual podremos nosotros aprender cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que dice la Escritura aquí? Que no temamos. Y justamente por más la situación caótica que vivamos, miren lo que estamos experimentando en este último tiempo. En estos tiempos son tiempos tan difíciles que vemos todo tipo de situaciones. Vemos asesinatos, vemos engaños, vemos corrupción, vemos a todo lado, vemos el asunto incluso de esta pandemia, de esta situación que no sabemos cuándo terminará o cómo terminará. Tenemos una expectativa en el Señor. ¿Sabe cuál es nuestra expectativa? Que Él va a venir a ayudarnos. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? Que no importa la circunstancia en la que estemos viviendo, pero Él sabe y Él es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Eso es lo que usted tiene que entender. Incluso la Escritura nos dice, no temas, no tengas miedo, que tu corazón no comience a disminuir, que tu corazón no comience a escasear, sino que más bien que sea una oportunidad para que tú comiences a conocer y a confiar en el Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que hace y en qué hace énfasis este salmo. Vamos a leer del 4 al 7. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Dice, un riego riega de alegría con sus corrientes la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no será removida. Al amanecer Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él deja oír su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Mire lo que nos habla la Escritura aquí. Nos habla y nos dice, nos habla de su protección. Cuando Él está en medio de la situación, cuando Él está en medio de la circunstancia, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nada nos puede remover. Son propósitos que tiene para que nosotros podamos ver cuál es la situación, qué es lo que nos acoge, qué es lo que nos aqueja. Pero ¿sabe qué? Que nosotros debemos entender que Dios está en medio de ella. Y aquí dice que cuando Dios está en medio de su ciudad, cuando está en medio de su situación, cuando está en medio de su circunstancia, no puede ser removida. ¿Sabe qué? Nosotros estamos viendo un cuadro de paz y de serenidad en medio de las cosas. Esa es la clave, que cuando tú estás en dificultades, cuando tú estás y tal vez todas las cosas se mueven, todas las cosas comienzan a temblar a tu alrededor, es cuando tú tienes que clamar la presencia de Dios. Tienes que estar convencido que la presencia de Jesús está ahí, porque Él nos llama que es el príncipe de paz. Y ahí cuando tú piensas bien, cuando tú tienes paz, puedes tomar buenas decisiones en Cristo Jesús. No puedes tomar decisiones desatinadas, sino más bien en lo que Dios quiere, que sea el Espíritu Santo llevándote a tomar las decisiones, que no las que tú quieres, sino las que Dios está poniendo en tu vida. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que el Señor siempre tiene un propósito. También vamos a experimentar su presencia. Dios está en medio de ella, dice, ¿no es cierto? Y no hay por qué temer mientras Dios esté en medio. Ahí es cuando nosotros podemos experimentar esa presencia de Dios. No será conmovida, Dios la sostendrá. Mira, cuando tú estás en dificultad, cuando tú has perdido algo, tú has perdido un ser querido, o has perdido una relación, has perdido un amigo, has perdido tal vez tu empleo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dios te va a sostener. Pero tú tienes que estar convencido de que Dios te va a sostener, de que tú puedes, en medio de las cosas, confiar en Él, porque Él es un Dios proveedor. El Señor te ayudará, Él atenderá a tus necesidades, dice la Escritura. Y eso es lo que tú tienes que conocer.
Tú tienes que conocer el carácter de Dios, el carácter de tu Padre Celestial. Y asimismo nosotros podremos estar convencidos que por cualquier cosa o cualquier cosa que nos acontezca, Dios va a estar con nosotros. Dice, también nosotros vemos el poder, que dice que Dios está en medio de las cosas con su poder, está en las situaciones en las cuales toda nación ruge y vemos tal vez la situación que es una turbación exterior. Vemos las naciones ahora cómo están y tal vez hay una turbación exterior. También vemos cómo los reinos tiemblan. Es el alboroto humano. Todas las cosas están alborotadas. Pero ¿sabes qué? Cuando esto pasa, Dios deja oír su voz. Dios comienza a elevar su voz y comienza a hablar. Y ahí es cuando tú tienes que pedirle al Señor que afine tus oídos espirituales, que afine tu corazón y que tú puedas comenzar a tener expectativa en lo que Dios va a hacer. Como dice tu escritura, como dice la escritura del Señor. Señor, tú nos hablas y nos dice que tú eres nuestro refugio y fortaleza, que tú estás siempre dispuesto a ayudarnos en los momentos de dificultad y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y si tú dices eso en tu palabra, es una promesa, nosotros debemos creer en esa promesa. ¿Y qué es lo que nosotros también aquí vamos a ver? La tierra se deshace, todo se aplaca ante su voz. Si nosotros vimos cómo el Señor en medio de las cosas, acuérdese cuando estaba en el mar de Galilea y estaba en esa barca y estaban con los discípulos y Jesucristo estaba durmiendo, estaba descansando porque Él sabía en quién confiaba y que Él era el príncipe de paz. Sus discípulos se levantó la tormenta y sus discípulos comenzaron a tener miedo. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Pero el Señor enmudeció al viento y también dijo que las olas se aplaquen. Y asimismo el Señor puede levantar esa voz, puede levantar y puede decir que todo se aplaque. Pero ¿sabe qué? Es importante que muchas veces vengan a nuestra vida turbulencias, porque sabemos, ahí nos damos cuenta de que nosotros somos personas pasajeras y que somos endebles, que no tenemos un fundamento tan fuerte como puede ser el fundamento que es Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, eso es lo que debemos aprender, que nuestro fundamento tiene que ser sólido, que nuestro fundamento tiene que estar fundamentado en la palabra, tiene que estar fundamentado en la relación con Cristo Jesús, tiene que estar fundamentado en la presencia del Espíritu Santo. Cuando quiere el Espíritu Santo comenzar a hacer una obra en nosotros, ahí es cuando comenzamos nosotros a saber cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? La promesa del Señor. Aquí en este salmo vemos que la promesa de Dios dice: Jehová de los ejércitos, del Señor Todopoderoso, jefe de los ejércitos celestiales. ¿Qué podrá ser difícil para Él? Él es nuestro refugio. Él tiene un lugar de protección. Mira, cuando tú estás atribulado, cuando tú estás en una situación difícil, tú tienes que buscar el refugio, ese lugar en el cual nos da protección, ese lugar donde también es una fortaleza, donde nuestra fuerza es nuevamente renovada. Justamente vienen los tiempos de dificultad para renovar nuestras fuerzas. Tú no te has dado cuenta, cuando vienen pruebas a nuestra vida, cuando vienen situaciones a nuestra vida, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, quiere llevarte a un nuevo nivel de esperanza, quiere llevarte a un nuevo nivel de conocimiento del Hijo de Dios, quiere llevarte a un nuevo nivel de la relación con Él. No es porque nosotros, Dios permita las cosas para que nos hagan mal, sino más bien nos hacen bien a nosotros. ¿Para qué? Para poder llevar a un nuevo nivel de conocimiento y poder subir en nuestra relación con el Señor. Entonces es importante, como dice la Escritura. ¿Y sabes qué es lo que dice la Escritura? Es que asimismo en el tiempo del desierto, en el tiempo del caos, Dios mismo nos cuidará, nos amará con ternura y nos podremos volver a enamorar del Señor. Mira, eso es lo que muchas veces nos falta, pero también podemos ver que el momento difícil, que el momento caótico, que el momento de dificultad, podemos ver que es un tiempo para enamorarnos, para comenzar a enamorarnos nuevamente del Señor y que nuestra relación tenga una nueva fortaleza, tenga una mayor fuerza con el Señor. Y que nosotros vemos el significado del Salmo del 8 al 11, que lo vamos a leer. Aquí es el significado: vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta lo último de la tierra, destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. Dios dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones
y controlo al mundo entero. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Una vez más, el Señor a través de esto nos hace una invitación. Dicen, vengan a ver lo que ha hecho Dios. Echa abajo hombre y naciones. Él tiene el control de hacer y deshacer. Y sobre todo, ¿sabe cuál es la implicación? Que nos dice, estad quietos. Aquí permanecer quieto quiere decir en hebreo, bajen las manos, cálmense, tengan confianza, dejen el asunto en las manos de Dios. No quieran controlarlo ustedes. Es importante que usted ponga cada situación, la situación en la que tú estés viviendo, en el momento de turbulencia en la que tú estés, o en el caos que tú estés, ahora tú bajes tus manos, te quedes quieto y pongas toda tu confianza que tu situación, que tu problema, que tu prueba está en las manos del quien todo lo controla y el que todo lo puede. Entonces, esta mañana yo te pido que seas tú ahora, con este significado del Salmo, lo que dice es que nosotros podamos confiar y que confiemos plenamente en el Dios que tenemos, porque Él es el que lo controla todo. Para Él nada es difícil. Justamente Él nos decía, mira, yo soy sobre toda nación, sobre todo hombre, incluso en mis manos está el corazón del rey. Y es así, muchas veces no entendemos, pero si usted le clama, si usted le pide por medio de una oración y le dice, Señor, yo sé quién tú eres, sabiendo la naturaleza de su Dios, el Señor va a comenzar a moverse. Muchas veces el Señor no es que no pueda moverse, pero tu capacidad, tu entendimiento, tu fe no entiende. ¿Y qué es lo que pasa? No permite que Dios accione, porque tú siempre tienes que experimentar más allá y tienes que saber que tu Dios es un Dios muy grande, es un Dios que va fuera de lo natural, es un Dios sobrenatural. Entonces es el tiempo de comenzar a experimentar ese Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo va a comenzar a llevarte a lugares en que tú nunca has expectado. El Espíritu Santo va a comenzar a llenar esas expectativas, ese vacío que tú tienes, y también va a comenzar a hacerte ver el Dios Padre que tiene, que primeramente Él tiene cuidado de ti y que Él te ama y Él está interesado en ti. Y ¿sabes qué? Quiere seguir enamorándote aún más. Nosotros como hombres siempre somos personas escasas, somos limitadas. Acuérdese cuando usted tenía su pareja. Antes de casarse, ¿qué pasó? Usted la enamoró y era muy importante. Pero luego de que se casó, comenzó a ser como algo normal. Y se limitó. Y tal vez ya no estamos muy interesados. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender lo que dice la Escritura, que el Señor nos lleva a situaciones, a lugares en los cuales podemos tener toda la dependencia en el Señor para poder enamorarnos aún más, poder tener una relación con Él. Y asimismo, en la parte natural, es el tiempo para los varones, es el tiempo para la mujer, que en medio de las situaciones difíciles podamos ser uno con esa persona, con ese esposo, con esa esposa, porque esas situaciones difíciles nos ayudan para nuestra relación, hacen que nuestra relación sea más profunda. Y nosotros aquí vamos a ver qué es lo que dice. El Señor es exaltado cuando nosotros descansamos confiados. Por amor a mi pueblo demostré que estoy por encima de todo. Él es un Dios que está por encima de su situación, está por encima de cualquier situación, está por encima de su escasez, está por encima de su falta de fe, está por encima de sus preocupaciones y está por encima de sus problemas o de la situación turbulenta en la que usted está pasando. Entonces nosotros ahora vemos el Dios que tenemos. Este es un tiempo apremiante, este es un tiempo en el cual tenemos una gran oportunidad. Tenemos desde el tiempo en el que podemos salir al desierto, así como salió el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Salió de Egipto, de lo que es sinónimo del mundo, de esclavitud, salió al desierto. En el desierto no hay nada. El desierto es un lugar inhóspito, pero acuérdese que ahí es donde Dios se manifestó de la mejor manera, con su nube, con su columna de fuego, se manifestó con la agua con las aguas de la roca, con esa roca que le seguía. Y así mismo nosotros en medio de la situación tenemos ese símil que es el pueblo de Dios, que fue Israel. Nosotros como cristianos, redimidos, como hijos de Dios, también tenemos esas mismas de poder echar mano de esa columna de fuego, de esa columna de nube, de esa roca de las aguas que salen en medio de las situaciones. Ahí
es cuando el Señor comienza a manifestarse y comienza a ser nuestra provisión. Entonces ahí es donde nosotros vamos a enamorarnos. ¿Cuándo usted se enamora más de una persona? Yo me comencé a enamorar más de mi esposa a medida que comencé a conocerle más. ¿Sí? Y no de una forma negativa, sino de las mejores cosas y de las mejores cualidades que ella tenía. Y así mismo nosotros podemos comenzar a enamorarnos más de nuestro Dios por el carácter que Él manifiesta y Él refleja. Es un carácter en el cual nosotros vemos que Dios es bueno. Vemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a entender el Dios que tenemos. Y miren, para concluir lo que dice, conoced que yo soy Dios, vean las evidencias, crean los hechos y todo lo que significa. Nosotros tenemos que ver los hechos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que tiene usted alrededor? Y ahí usted va a testificar quién es su Dios. Dice el Señor en su palabra, será exaltado. Descansen confiados, por amor a mi pueblo demostraré que yo estoy por encima de todo. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que tenemos que descansar porque Dios es mucho más grande que su situación, es mucho más grande que su problema. Si usted cree eso, usted va a permitir que el Señor comience a moverse a través de las circunstancias de su vida y usted va a estar confiado. Y miren, para terminar aquí nosotros vamos a hacer una declaración. Dice, no tememos porque Dios es nuestro refugio y fortaleza. El énfasis es la presencia, la protección y el poder y las promesas de Dios. El significado es descansar. Él es Dios. Nunca tiene usted, un hijo de Dios, nunca tiene razón para poder desconfiar en Dios. En razón de la fidelidad divina no puede peligrar su causa ni su pueblo. Entonces ahí es donde nosotros irradica la palabra de Dios, que nosotros no debemos temer porque tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos cuida, un Dios que es refugio, no solamente que nos protege, sino que Él viene en nuestra ayuda. Usted permítale a Dios a través de su fe, a través de conocerle, a través de su relación con Él, a través que el Espíritu Santo comience a trabajar en su vida, usted permítele a Dios que Él venga y acuda a su llamado. Usted levante ese clamor, levante su oración, levante y diga, Señor, ven a mi clamor, ven a mi llamado, Señor, ven, ayúdame, te necesito. Y el Señor va a venir y va a acudir. Porque esa es su palabra, ese es su carácter, su fidelidad. Muchas veces nosotros creemos que Dios se mueve por lo que estamos haciendo o porque nosotros queremos agradarle, pero Él se mueve porque es su carácter, Él se mueve porque es su naturaleza. Pese a que nosotros somos infieles, Él es fiel. Esa es la naturaleza de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que le hace mover al Señor? Cuando usted cree su palabra, cuando usted cree que Él es suficiente. Porque dice, cuando usted cree su palabra, le es contado por justicia. Y cuando nosotros creemos la palabra, Él se mueve porque sin fe nadie agrada a Dios. Y cuando usted cree en esta palabra, cuando dice, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, y siempre estás dispuesto a ayudarnos en los momentos de dificultad, yo sé quién tú eres y yo te agradezco. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Así que en esta mañana yo te pido que tú dispongas tu corazón, que en esta mañana tú abras tu corazón, levantes tus manos y que no veas ya la circunstancia, sino que veas a ese Dios que en medio de la circunstancia quiere manifestarse, quiere exaltarse, quiere proclamarse tu Dios, tu Señor, quiere tener una relación contigo aún mayor y más profunda, quiere amarte, quiere enamorarte, quiere cuidarte, quiere mimarte, quiere acariciarte. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así que en esta mañana, si ha habido personas, muchas veces nosotros estamos siempre catalogando a las personas por cuánto esas personas están preocupadas por nosotros. Pero ¿sabes qué? El Señor muchas veces permite esas circunstancias para que nosotros podamos siempre afinar y que nuestra dependencia no sea de personas, sino sea de Dios. Que nuestra dependencia no sea de una cuenta bancaria o de nuestra salud o de nuestro conocimiento, sino que sea netamente de Dios. Porque acuérdate lo que dice la Escritura.
que cuando tú estés bien, acuérdate de quién te ha dado las fuerzas y quién te ha permitido hacer las cosas, y es ese Dios. Así que en esta mañana tú abre tu corazón y renueva nuevamente ese amor con Dios, renueva esa relación con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque me recuerda tu naturaleza, me recuerda tu carácter, Señor, que es un carácter de amor, que es un carácter de cuidado, que es un carácter de provisión, Señor. Es un carácter que quiere, Señor, tener una relación más profunda con nosotros y, Señor, y que quiere enamorarnos. Gracias, Señor, por estas circunstancias, por lo que estoy viviendo, Señor. Sí, puede ser irónico, puede ser contradictorio decirte, Señor, estar en medio de una sala de hospital, o estar en medio de una cama del hospital, o estar en medio de un funeral y estar agradeciéndote, Señor. Pero sí, Señor, nuestro corazón tiene que ser grato, porque eso es parte de tu voluntad, que nosotros seamos agradecidos en todo, Señor, en todo sea la circunstancia en la que estamos viviendo, porque sabemos, Señor, en tu palabra lo que nos dice, que tú eres nuestro refugio, que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, y que tú vienes y nos ayudas en los momentos que te necesitamos, en los más difíciles, Señor. Yo te abro mi corazón, que seas tú, Señor, fortaleciendo mi vida, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Señor, yo sé que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, tú te llevaste mis pecados, te llevaste mis enfermedades, Señor, y tú ahora estás, Dios Padre te levantó de los muertos y estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Y conforme a eso, Señor, nosotros creemos, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor. Señor, te aceptamos como Señor y Salvador. Te agradecemos, Señor. Bendice, Señor, que seas tú ahora, Señor, en medio de las cosas, Señor. Seas tú poniendo fe, seas tú poniendo sanidad, Señor. Seas tú tocando esa dolencia, seas tú tocando esa parte psíquica, Señor. Tal vez que estamos con temor, seas tú ahora, Espíritu Santo, sopla. Y seas tú poniendo fuerza, seas tú poniendo convicción, Señor, que estamos en las manos del Creador, que estamos en las manos de ese papá que nos cuida y nos guarda. Gracias, Señor, que seas tú y que en esta semana podamos ver, Señor, tu mano. Podamos ver que en cualquier sea nuestra circunstancia, tú estás sobre todo, porque es ese Dios. No hay problema grande para Dios, porque Él es más grande que el problema que tú tengas, porque Dios está en medio de ti y Él quiere hacer que tú le conozcas aún más y tiene un propósito en tu vida. Y Él ya lanzó palabras de vida, lanzó una profecía para tu vida, en el cual tú vas a llegar y ser más que vencedor, dice la palabra. Y nosotros le agradecemos a Dios, así que recibe esas promesas de Dios, comienza a expectar una vida plena en el Señor, no está relacionada en la circunstancia, sino en cuanto tú le permitas al Señor mover en cualquier circunstancia. Dios te bendiga. Amén y amén.